Iniciamos su programa Don César Presenta, una producción de CFTV a través de Radio Horizonte, tu emisora familiar. Amigos, bienvenidos a su programa Don César Presenta. Mi nombre es César Falla Figueroa y los acompañaré hasta las 12 del mediodía. Hoy estamos sábado 19 de abril del 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. En principio, mi saludo al padre Lino Salazar Paisit, director de esta casa radial, asimismo a Monseñor Humberto Tapia Díaz, obispo de la diócesis de Chachapoyas, así como también a don José Santos Paisit, responsable de programación y controles. Los invito, como ya es clásico en nuestro programa, a suscribirse a nuestro canal online CFTV ingresando a la plataforma de YouTube, digitando en el espacio de búsqueda César Falla Figueroa, pulsando el botón suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Queridos amigos, estamos en los 99.9 de la FM y a través del recurso de Facebook Live de la radio de la diócesis de Chachapoyas, tu emisora familiar, la radio de la juventud, Radio Horizonte. Sigamos disfrutando de la melodía del compositor y director de orquesta francés Paul Mauriac, La Viquina, fondo característico de nuestro programa Don César Presenta. Estaremos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Dirige y conduce su fiel y seguro servidor, César Falla Figueroa. Queridos amigos, hoy en un día algo nublado, esperemos que el sol se asome en el transcurso del programa. Quiero expresar mi alegría, mi satisfacción por el día de ayer se ha lanzado un sueño hecho realidad. Mi academia de oratoria de su fiel y seguro servidor, quien los acompaña de 10 de la mañana a 12 del mediodía todos los sábados aquí en Radio Horizonte, César Falla Figueroa. Queridos amigos, ha sido un sueño hecho realidad. Se ha cristalizado un noble propósito en bien de lo que significa la niñez, la adolescencia y la juventud, apuntando a su progreso y desarrollo, a la prosperidad y al bienestar de la sociedad en su conjunto. La Academia de Oratoria tiene como propósito académico fundamental brindar las habilidades comunicativas necesarias para mejorar en nuestra expresión, asimismo lo que significa la comunicación no verbal y también, por supuesto, los alcances necesarios de protocolo y ceremonial. Y para las personas que se inclinan a las ventas, por supuesto, depositar toda mi experiencia en ese ámbito de las ventas, también en nuestra Academia de Oratoria. Su ciclo comienza este 5 de mayo, lunes 5 de mayo, en los horarios de 6:20 de la tarde a 8 de la noche, lunes y miércoles. Informes e inscripciones al celular 94 85 30 538. Reitero, 94 85 30 538. Estoy sumamente emocionado con la bendición de Dios, de mi mamá desde el cielo, de mi papá en la tierra. Llevo adelante este
noble propósito que es por ustedes, para ustedes y con ustedes, queridos amigos. Ya pueden visualizar a través de la pantalla de Radio Horizonte en su recurso de Facebook Live los banners en el cual está el logo de mi academia César Falla y también por supuesto el banner con toda la información. Como es habitual ya en las clases que brindo de oratoria, la metodología es explicativa, participativa y aplicativa. Y en esto quiero saludar, quiero felicitar y quiero agradecer mi entera gratitud a la institución educativa Divino Salvador que dirige mi gran amiga Susana Montoya, la profesora, en el cual hemos sellado una alianza estratégica entre la novísima organización Academia de Oratoria César Falla y la institución educativa particular Divino Salvador. Estoy muy contento por ello y bueno, ya estoy ansioso de comenzar esta nueva travesía con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y mucho compromiso, queridos amigos. Asimismo, también quiero saludar al Obispado de Chachapoyas, a la Feligresía de Chachapoyas, a Radio Horizonte, por esta Semana Santa que estamos viviendo en comunión con Dios. Sea esta linda semana un momento de reflexión, un momento de encuentro con nuestro Señor, encuentro que nunca debe desligarse, que siempre tiene que estar atado de la mano con nuestro Creador, por supuesto, y realmente esperemos que vivamos el sacrificio de nuestro Señor, lo sepamos valorar, porque es la máxima expresión de amor, queridos amigos. Hoy estamos sábado de gloria, mañana domingo de resurrección, y estamos viviendo un momento muy especial, una época, unas fechas muy especiales en nuestra ciudad del aprendizaje, en nuestra fidelísima ciudad de Chachapoyas, a la cual considero mi casa, y se vive la cristiandad, se vive la religiosidad en su máxima expresión, queridos amigos. Mi abrazo fraterno a quienes forman parte del Obispado de Chachapoyas, al cual considero también mi familia y me siento parte del Obispado, a quienes forman parte de la parroquia, por supuesto, de Chachapoyas, y a quienes forman parte de lo que significa Radio Horizonte, que en esta época está difundiendo al máximo todas las actividades por la Semana Santa. Y por supuesto, como siempre, mi saludo a mi ahijadito Estefanito en la ciudad de Bagua. Lo amo muchísimo. Para él, mi cálido saludo, mis parabienes. Espero esté viendo este programa. Para su abuelito, Francisco, para su papito Javier, por supuesto. Y también, primordialmente, a mi señor padre, don Máximo Gregorio Falla Quirós, que se encuentra en la ciudad de Lima. Lo extraño mucho, lo amo y espero que esté viendo este programa. Para ti, papito, va esta 49ª emisión de Don César Presenta y también todas las emisiones de nuestro programa. A propósito de la Semana Santa, tengo a continuación lo que significa el programa de Semana Santa Chachapoyana. Hoy día he querido dedicarlo a todo lo que significa las ilustraciones, nuestro calendario cívico, escolar y nacional, y por supuesto la Semana Santa Chachapoyana. Tengo en mis manos el programa general del Comité de Semana Santa Chachapoyana, que lo voy a dar a conocer a continuación. Y por supuesto voy a compartir el mensaje del patronato de la Semana Santa Chachapoyana. Claro que sí. Vamos a partir desde la fecha de hoy, 19 de abril, queridos amigos, ya estamos en la última etapa de esta gran
de estas grandes actividades de Semana Santa, queridos amigos. Muy bien, vamos con el mensaje. Semana Santa Chachapoyana, diócesis de Chachapoyas, parroquia El Sagrado de Chachapoyas, 10º aniversario del patronato de la Semana Santa Chachapoyana. En el año 2015, con la reunión de algunos vecinos devotos e identificados con nuestra ciudad, nace el patronato. Ese fue el primer año en el que desplegamos nuestro trabajo, apoyados en un primer momento por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y con la venia del párroco de la ciudad de aquel entonces, Padre Antonio Aranzay Lerena. Se implementaron procesiones con antiquísimas imágenes del patrimonio artístico y religioso de los templos de nuestra ciudad, las mismas que se sumaron a las antiguas procesiones de Domingo de Ramos y Viernes Santo, lo cual dio esplendor a esta festividad que estaba muy venida a menos. Con el apoyo valioso de algunas instituciones, hemos mantenido estas manifestaciones y las hemos hecho crecer y fortalecerse en esta primera década de trabajo. Vemos nuestro pasado con cariño sin llegar a envanecernos y soñamos con un futuro en el que nuestra fe católica siga brindando la luz que muchos necesitamos, en el que la Semana Santa vuelva a ser el centro y culmen de la vida de la Iglesia de Chachapoyas, en el que los jóvenes y niños sepan que Dios es primero y que Jesucristo vino a rescatarnos con su pasión, muerte y resurrección. Que esta Semana Santa sea esa oportunidad que necesitamos para unirnos a Jesús a través de las manifestaciones culturales, que no deben quedar jamás en las hermosas composturas que se levantan en nuestros templos, ni en las piadosas procesiones, ni en los rezos, ni en los cantos, sino que deben calar hondamente en cada uno de nuestros corazones, para ser mejores cristianos y mejores seres humanos. Que la luz de la resurrección se refleje en nosotros y en nuestra ciudad. A nuestros visitantes bienvenidos y a quienes somos de esta bendita tierra, participemos con amor y devoción. Atentamente, patronato de la Semana Santa Chachapoyana, queridos amigos. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Sábado Santo, sábado de gloria. A las 9 de la noche se va a celebrar en la Catedral San Juan Bautista la solemne vigilia pascual. 11:45 de la noche, triunfal procesión de gloria, de resurrección con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de la Merced por el perímetro de la Plaza Mayor. 12 del mediodía de la noche de la madrugada, ya del día domingo, quema de un vistoso castillo y reventón de bombardas. Templos tradicionales, 8 de la noche, velación conmemorando la triunfal resurrección de Jesús en los templos. Señor de Burgos, Señor de la Buena Muerte, Señor de Contrición y Virgen de la Natividad. En los demás templos, 6 de la tarde del día de hoy, vigilia pascual en los templos San Francisco de Asís, de 16 de octubre y Señor de los Milagros, queridos amigos. 7 de la noche, vigilia pascual en el monasterio de las Carmelitas. 8 de la noche, vigilia pascual en los templos de Huancas, San Pedro Apóstol y Santa Rosa de Pedro Castro. 9 de la noche, vigilia pascual en el templo San Agustín del Prado. 20 de abril, mañana, domingo de resurrección. 7 de la mañana, Santa Misa en la Catedral San Juan Bautista.
8 de la mañana, Santa Misa en el Monasterio de las Carmelitas. 9 de la mañana, Santa Misa en el Santuario Virgen Asunta y en los templos San Pedro Apóstol y Santa Rosa de Pedro Castro. 10 de la mañana, Santa Misa en Levanto. 10:30 de la mañana, Santa Misa en la Catedral San Juan Bautista. 11 de la mañana, Santa Misa en los templos de Huancas y San Francisco de Asís, de 16 de octubre. 6 de la tarde, Santa Misa en el Templo Nuestra Señora de Belén. 7 de la noche, Santa Misa en la Catedral San Juan Bautista y Templo Señor de los Milagros. En la Parroquia El Sagrado, el párroco reverendo Robert Sumaeta López, a quien va mi cálido saludo y mis deseos como siempre de buena onda, de parabienes para él y una linda Semana Santa. Vicarios parroquiales, mi gran amigo Lino Salazar Paisit, Luis Alberto Gómez Villanueva, Alex Brian Cruz Carreón, Sisto Vilca Ballena, Rafael Tacuri Guaraca y diácono Robinson Puscán Puerta son los sacerdotes que forman parte del vicariato de la diócesis. Patronato de la Semana Santa Chachapoyana, quienes lo conforman: Presidenta María Montaldo Echaíz, mi saludo para doña María Montaldo. Vicepresidenta Natalie Fernández Portocarrero. Secretaria Amparito Guamán Valle, felicitaciones. Tesorero Fernando Reina Santillán. Vocales Vanessa Rivas Montaldo, Jenny Solís Calero, Mercy Vargas Rodas, María Malqui Vilcarromero, Alejandro Alvarado Santillán, mi saludo para el profesor. Espero tenerlo en algún momento nuevamente. Óscar Montenegro Tuesta, Walter Rengifo Cruz, Francisco Rojas Muñoz, Luis Fernando Vega Chichipe, Eri Tafur Tafur, Luis Lenín Serván Poquioma. Agradecimiento: Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Policía Nacional del Perú, Región Policial Amazonas, Dircetur Amazonas, Institución Educativa Seminario Jesús María, Institución Educativa Emblemática Virgen Asunta, Colegio Particular de Ciencia y Tecnología Alfred Nobel, queridos amigos. Y bueno, están las empresas que han apoyado y como siempre la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. A propósito, mi cálido saludo a nuestro alcalde, el economista Percy Suta Castillo. ¿Qué tenemos? Feliz Semana Santa para todos, por supuesto. ¿Qué tenemos dentro de nuestro calendario cívico nacional? Tenemos dos fechas importantes. Primero, el 22 de abril, Día de la Tierra. Y lo que significa el 23 de abril, Día del Idioma Castellano y también el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Que a continuación vamos a dar alcances importantes. El 22 de abril, Día de la Tierra, la primera celebración tuvo lugar el 22 de abril de 1970. Fue iniciada por el senador Gaylord Nelson, activista ambiental en el Senado de Estados Unidos, promoviendo una manifestación popular para la creación de una agenda ambiental. Para esta convocatoria participaron 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental, y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, la conferencia recordada por la historia, así lo registra, la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales
sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlas. A continuación tenemos también esta 49ª emisión de Don César Presenta. El próximo sábado estamos celebrando nuestra 50ª emisión, 50 programas de Don César Presenta. El 23 de abril, en unos días, Día del Idioma Castellano y cumpleaños, por supuesto, de mi querido amigo el doctor Pastor Izquierdo Suárez, director regional de educación. Mi saludo para él y para también la jefa de imagen institucional de la Dirección Regional de Educación, Yesenia Castillo, una gran profesional de las comunicaciones. El Día del Idioma Castellano. El castellano o español es la lengua materna de la mayor parte de nuestra población y por consiguiente es el principal vehículo de comunicación entre nosotros, así como el instrumento que nos permite relacionarnos con el resto del mundo. El castellano nos permite ampliar nuestros conocimientos, por eso debemos usarlo bien o emplearlo con corrección. En el calendario cívico escolar está instituido en el país el 23 de abril como el Día del Idioma, el cual se celebra para destacar la riqueza idiomática de la lengua de Castilla y para honrar la memoria del príncipe de los ingenios, Don Miguel de Cervantes Saavedra, recordándolo en el día de su muerte, el 23 de abril de 1616. Asimismo se resalta también la grandeza literaria de su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y de su aporte gravitante en nuestro idioma castellano, que llega a perfeccionarse más. Don Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, España, en 1547 y murió en Madrid en 1616 a los 69 años de edad. Su vida está llena de aventuras y experiencias. Muy joven se hizo poeta, pero su espíritu aventurero lo convirtió en militar. En la batalla de Lepanto perdió el brazo izquierdo, de allí el apelativo el Manco de Lepanto, como lo conocemos de manera antiquísima ya, de generación en generación, años de años, a este genio de la literatura universal, Don Miguel de Cervantes Saavedra. La obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha, enriqueció el idioma castellano, llamado así porque se originó en Castilla, como consecuencia de una larga transformación del latín, pero se le conoce más con el nombre de español. En la actualidad el castellano es hablado por más de 400 millones de personas, lo cual le ha merecido jerarquía de universalidad. En el Perú se inició la celebración el Día del Idioma el 23 de abril de 1931. Desde esa fecha se honra a Don Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y para terminar nuestro espacio del calendario cívico nacional, el 23 de abril también se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Y vaya que hoy día vamos a rendirle homenaje, ya que tenemos varios libros en carpeta. El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes, como Maurice Druon, Lagnes, Vladimir Nabokov, Josep Plat o Manuel Mejía Vallejo. Abril se dice que es un mes muy especial, mes también de la muerte de don César Vallejo Mendoza, y también el poeta universal, la partida de Mario Vargas Llosa, de quien vamos a hablar a continuación, y también pues mi cumpleaños el 15 de abril. Muchas actividades muy importantes se celebran
en el mes de abril, de los signos Aries. Mis grandes amigos son Aries, son del mes de abril, por coincidencia. Mi saludo, por supuesto, fue su cumpleaños el 1 de abril a doña Yajairita. La ingeniera Yajaira es responsable de almacén de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres, una gran ingeniera industrial, gran profesional que viene aportando día a día su profesionalismo, su capacidad, por supuesto, en este centro tan importante. Muy bien, queridos amigos, continuamos con el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y cultural. La idea de esta celebración partió de Cataluña, España, donde es tradicional en este día regalar una rosa al comprador de un libro. Queridos amigos, Cataluña es una de las regiones más importantes de España y una de las más cultas, que duda cabe. El éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del apoyo que reciba de los medios interesados, autores, editores, libreros, educadores y bibliotecarios, entidades públicas y privadas, organismos no gubernamentales y medios de comunicación, movilizados en cada país por conducto de las comisiones nacionales para la UNESCO, las asociaciones, los centros y clubes de la UNESCO. Queridos amigos, las redes de escuelas y bibliotecas asociadas y cuantos se sientan motivados para participar en esta fiesta mundial. Es oportuna la fecha, amigas y amigos, para, por supuesto, promover lo que significa la lectura de libros tan necesaria en nuestro país, ya que tenemos un bajísimo nivel de lectura de libros, un bajísimo nivel de comprensión lectora. Es rol rector de los medios de comunicación, pues promover la lectura como base fundamental de su desarrollo educativo y cultural, sobre todo en los niños y adolescentes que más lo requieren. Es oportunísimo, es necesario que la lectura sea toda una política de Estado en materia educativa, porque solo así vamos a salir del subdesarrollo. Vemos naciones muy desarrolladas, caso Holanda, Finlandia, Cuba en su estilo también promueven sus escuelas la lectura, y eso es muy importante para la formación personal, la formación cultural y la formación profesional de sus habitantes. Queridos amigos, hoy en el Día Mundial del Libro, a ver si nos animamos en casa a leer un libro tan necesario, que nos permite en nuestra mente graficar los escenarios y las situaciones en las cuales el autor nos envuelve y nos conduce a través del libro. No hay como un libro en físico poder leerlo. El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, en la cual nos brindan PDFs, libros digitales, no se va a comparar a la delicia, a la exquisitez de un libro, queridos amigos. Muy bien, seguimos con nuestro programa, y el día domingo último hemos tenido la desdicha de ser testigos de la partida de don Pedro Jorge Mario Vargas Llosa, ex candidato a la presidencia de la República en 1990,
por el Frente Democrático Fredemo, Premio Nobel de la Literatura, un genio de las letras universales, muy querido en Francia, adoptado como hijo en España, y un gran patriota que siempre en sus letras, en su obra, hubo una constante, y esa constante era el Perú. Hasta se pudo expresar que Vargas Llosa era el Perú y el Perú era Vargas Llosa. Queridos amigos, uno de los libros que más traigo a recordación son 3, pero más uno me impactó, que es La tía Julia y el escribidor, La Casa Verde, y por supuesto el que más me impactó fue Conversación en la Catedral, en la cual grafica todas las vivencias que se pueden tejer en el ámbito social y cultural de nuestro país. Y que después, hace unos años, hace un año más o menos, visitar a Vargas Llosa es lo que queda de la catedral, que fue un bar muy famoso en el centro histórico de Lima. También como cineasta, Vargas Llosa en Pantaleón y las visitadoras, obra que él creó, que él escribió y que llevó al cine. Y también como actor de teatro, por supuesto, en el Gran Teatro de Lima, en el cual desarrolló varias obras importantes con actores de la talla de Vanessa Saba, entre tantos otros. Vargas Llosa, sin duda un polifacético, hincha de Universitario de Deportes, amante del fútbol, hincha de Real Madrid, y en el cual hace poco le ha hecho un homenaje póstumo, igual como lo hizo en vida. Queridos amigos, se fue Mario Vargas Llosa, un gran señor, un gran peruano, y en el cual deja una estela enorme a seguir, y es un ejemplo para las nuevas generaciones y para todos los peruanos, queridos amigos. Muy bien, continuamos con nuestro programa, siendo las 10:33 de la mañana, y anteayer, hoy 19 de abril, el 17 de abril se ha cumplido 6 años de la partida de don Alan Raúl Simón García Pérez. Alan Raúl Simón es su hijo, disculpen. Alan Ludwig García Pérez, expresidente de la República en 2 oportunidades, del 85 al 90 y del 2011 al 2016. Queridos amigos, y Alan García, antes de partir, escribió su última obra, que tengo aquí, que con todo gusto voy a compartir con ustedes. Sin duda alguna, el orador más importante de América Latina, del Perú, y me parece que es el 3er o 4º orador más importante a nivel mundial que tuvo el Perú. Murió un 17 de abril. Él tomó su decisión, que ha generado diversas vertientes para el análisis, queridos amigos, pero eso ya lo dejamos para el análisis que hacen en el ámbito político, en el ámbito social, y ustedes también en casa. Tengo en mis manos Metamemorias de Alan García, un libro muy interesante en el cual precisamente recoge sus memorias de sus 68 y algo más años de vida. Murió a los 69 años Alan García. Las metamemorias fueron escritas, fueron producidas por Editorial Planeta. Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949 y murió el 17 de abril del 2019. Fue un abogado, orador y político peruano. Ejerció como presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos, 85, 90 y 2006,
2011, me estaba salteando un periodo. En su vida política fue un diputado constituyente. Él participó de la Constitución de 1979, rubricada por Víctor Raúl Haya de la Torre. De 1978 a 1979 fue luego diputado. De 1980 a 1985 y senador vitalicio de 1990, no tan vitalicio, a 1992. Como miembro del Partido Aprista recibió formación política del líder fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y fue uno de sus discípulos predilectos. Ocupó diversos cargos partidarios y fue el presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Desde sus inicios se caracterizó por su inflamado verbo y oratoria castellariana. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en que ganó en la primera vuelta. Esta primera gestión de gobierno se caracterizó por una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción, queridos amigos. Y continuamos esta importante biografía. Involucraba gente del régimen aprista que repercutió en un gran descontento social. A la caída del Fujimorato, del gobierno de Alberto Fujimori, García retornó al país para postular en el año 2001. Sin embargo, fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno, 2001 al 2006, fue líder de las elecciones del 2006, al derrotar a Ollanta Humala de Unión por el Perú en aquel tiempo. En segunda vuelta, su segundo gobierno se caracterizó por la continuación de proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción. Abandonó el poder tras las elecciones del 2011, siendo Humala su sucesor, y la política partidaria después de no superar la primera vuelta en las elecciones del 2016. El 17 de abril del 2019, García se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para arrestarlo preliminarmente por asuntos vinculados al caso Odebrecht. Fue trasladado en estado grave al Hospital Casimiro Ulloa, permaneciendo por más de 3 horas en la sala de operaciones, tiempo durante el cual tuvo 3 paros cardiorrespiratorios para luego fallecer, queridos amigos. Las metamemorias de Alan García es un resumen de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI, en la experiencia personal de un hombre que dirigió en 2 ocasiones el destino de un país y que como tal despertó los más profundos amores y los más encarnizados odios. Un hombre que conoció la gloria, pero también la amargura del descrédito. En lo que significa, este libro empezó a escribirse durante la estancia del expresidente García en la Embajada de Uruguay en el Perú y fue concluido a pocas horas de la fatal decisión que tomara el 17 de abril del año 2019. Se trata del testimonio de un hombre excepcional que hace uso de los recursos de las mejores autobiografías, pero también es un ensayo de su particular visión del Perú, un país que amó y que sintió profundamente, pero es además una gran y hermosa carta de despedida que logra sobradamente lo que la mejor literatura se propone: trascender la propia vida de quien la escribe. Queridos amigos, un lindo resumen de lo que significa esta extraordinaria obra
del expresidente Alan García Pérez. Y a continuación vamos a leer parte importante de esta obra, compartir con ustedes en breves minutos. Las metamemorias, ¿qué son? 2018, con el sol invernal en la cara, camino por la calle Princesa de Madrid, como hace 45 años, y al igual que entonces, rechazó ver el mal llamado Arco de la Victoria que construyó el franquismo. En aquel tiempo sentía como si, en otra vida, hubiera marchado por esta calle con una brigada internacional. Camino del Frente Republicano en la ciudad universitaria. Venido del aprismo heroico a morir en Madrid. A morir en Madrid. ¿Era imaginación o memoria, o solo sombra o ficción lo vivido? Camino y ahora, con el paso de los años, siento que ha llegado el momento de hacer el recuento de mi vida. Pero entonces siento que ha llegado el momento de hacer el reencuentro de mi vida, pero entonces comprendo que estoy secuestrado en mi propio país, que camino en la habitación de una embajada y que ya culmina en este 2018. Usualmente el pasado y sus temas se ordenan en una sucesión temporal o según la voluntad argumental del autor, que recuerda su nacimiento, su lucha y su decadencia. Pero al organizar todo ello desde la perspectiva de lo que cree haber vivido o de lo que quiso vivir, el memorizante traiciona su pasado, porque la memoria no tiene el orden sucesivo de los días, en cambio es un flujo abigarrado, un desorden contradictorio de lo que pudo ser o no fue, una asociación incesante del después y del antes. Se vuelca a los ojos, dijo César Vallejo, y todo lo vivido se empieza como charco de culpa en la mirada, y es cierto, porque en ese momento de conciencia ese charco hace círculos concéntricos en todas las direcciones y tiempos. Esto es parte de este valioso documental hecho libro, Metamemorias, de don Alan García Pérez, el cual recomiendo leer y en el cual cuenta detalles como el que hemos narrado de su vida en Madrid, en España, de su vida en París, en Francia, y todo lo que significa su paso 2 veces por la presidencia de la República y los problemas con la justicia que tuvo en nuestro país en su tiempo de 2 veces gobernante de nuestra nación. Metamemorias de Alan García, un libro recomendado, ya llegado el 23 de abril, el día del libro. Qué mejor oportunidad, queridos amigos. Y continuamos con este desfile de libros que compartir con ustedes. Tengo también aquí en la mesa de conducción un libro que recuerdo mucho de mi niñez y que me hace recordar a un gran profesor universitario, José Torres, que lo recomendó y que era del deleite de él, profesor de audiovisuales. A propósito, antes de ir con el siguiente libro, quiero expresar mi homenaje, como ya lo he hecho anteriormente, mi homenaje a mi querido profesor José Fernando Pastor Valderrama, que partiera anteayer 17 de abril. José Fernando Pastor Valderrama fue exdirector de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, es director de Radio Universitaria. Y a continuación quiero compartir lo que escribí para despedirme de mi gran amigo, de mi gran maestro, don José Fernando Pastor Valderrama.
y recojo lo que ustedes van a escuchar en este homenaje. Soy el periodista que soy el comunicador social que soy por él. Él fue una especie de ángel para mí en la universidad, gran compañero, gran amigo. Pero vamos a compartir esta carta que le escribo póstuma. Querido amigo y maestro, te escribo esta carta convencido que la vas a leer y estoy convencido que me vas a llamar la atención, porque de la honda pena que siento no sé por dónde comenzar. Pero trataré de iniciar esta carta póstuma, que es un homenaje a todo lo que compartí con usted. Fue tan intenso nuestro vínculo en la universidad y más allá de ella que te logré considerar como un segundo padre. Recuerdo cuando me enamoré de una mujer que vivía en Argentina. Es una confesión personal. Marcadamente mayor que yo, y me dijiste que de esa edad eran muy interesantes. Eso me lo dijiste en el malecón de Pimentel, en la provincia, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, donde nos citamos para conversar y tratar este y otros temas como tantas veces. Recuerdo que en los últimos capítulos de mi estadía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tuve una fuerte vocación política, como la había tenido tiempo atrás, y me dijiste, puedes formar un movimiento político. En aquel entonces se aceptaban los movimientos políticos. La idea es organizar una nueva propuesta que parta de los jóvenes. Te habías cultivado políticamente en los escenarios de la izquierda. Eras amante de la República, por hacer mención al diario La República, y forjar nuevas opciones políticas. Era su especialidad y veías en mí una nueva apuesta política para nuestro país. Eran sus ojos llenos de generosidad y su ánimo para transformar la realidad de nuestro país y en especial la de la juventud. Me enseñaste a enseñar, a dividir la pizarra en 3 hasta en 4 partes. No te imaginas cómo me sirvió en mi vida como educomunicador. Paso que me dio éxito y que hasta ahora me sigue dando. Parece que fuera ayer cuando te escuché decirme, escribes bien bonito. Así me dijo. Esa fue una condecoración viniendo de don José Pastor Valderrama. Le gustaba cómo escribía, pero a pesar de ello siempre había momento para corregirme, y al corregirme me estaba dando una clase magistral. Aún tengo grabado en mi memoria cuando me expresaba que era el fundador de la Coordinadora Nacional de Radio, y yo me sentía muy orgulloso de tenerte como amigo y profesor. Soñaba con volverlo a ver cuando retorne a Chiclayo, a Lambayeque, para ser más preciso, pero ya no será posible. Ahora intentaré conversar contigo hacia las alturas. Estoy seguro que Dios está muy contento de tener a un ángel como usted, muy académico, analítico, intelectual y con gran sensibilidad humana, la que me dijiste que nunca debía perderse. Muchas gracias por todo, querido profesor. Soy el comunicador social que pueden ver hoy por usted. Eres el responsable de mi formación como comunicador social y periodista. No me alcanzará la vida para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Eras como una especie de padrino para conmigo en la universidad. Confiabas muchísimo en mí y yo confiaba mucho en usted. Compartí contigo grandes momentos en radio universitaria de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Amabas la radio, naciste para ello y ofreciste tu vida por ello. Eras un radialista apasionado, como aquel libro de Ignacio López Vigil que siempre me inculcabas leer.
Lo voy a extrañar enormemente, querido amigo, querido maestro. Tus lecciones son religión para mí. Honor y gloria a José Fernando Pastor Valderrama. Espero algún día reencontrarnos y poder estrecharte un gran abrazo. Ese fue mi homenaje a don José Pastor Valderrama, queridos amigos, mi profesor en la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Vamos ahora al libro Mi planta de naranja lima de don José Vasconcelos. Un libro muy interesante que marcó la primera etapa de la educación en la escuela, en el colegio, la educación primaria. Esta novela que hoy se presenta al público de habla castellana es uno de los más sensacionales bestsellers de la nueva literatura brasileña, hasta el extremo de haber alcanzado 11 ediciones en un año. Su autor, nacido en Bangu, Río de Janeiro, en 1920, ha vivido una existencia intensa y agitada, sparring de diversos boxeadores, trabajador en una hacienda, pescador, maestro en la escuela primaria de una aldea pesquera, actor de cine y televisión, viajero infatigable, muy elogiado por la crítica y calurosamente recibida para el público. Mi planta de naranja lima, en páginas de gran colorido y extraordinaria fuerza narrativa, relata la historia de un niño que un día de pronto descubre el dolor y se hace adulto precozmente. Las enseñanzas, la picardía, la ternura y el ansia de vida del protagonista en sus travesuras y correrías por las calles de Río arrastran irresistiblemente al lector desde las primeras páginas de este libro hermoso, del cual pues hoy traigo al recuerdo y comparto. Vamos a la primera parte de este libro para compartir con ustedes. Descubridor de las cosas. Veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida, y yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llamaba de la mano, enseñándome cosas, pero enseñándome las cosas fuera de la casa, porque en casa yo aprendía descubriendo y solo haciendo cosas solo. Claro que equivocadamente, y acababa siempre llevándome unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba, pero después descubrieron todo y vivían diciendo que yo era muy malvado, un diablo o un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería saber nada de eso. Si no estuviera en la calle comenzaría a cantar. Cantar sí que era lindo. Totoca sabía que lo imitase, no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no importaba, que todavía no tenía boca de soplador. Pero como yo no podía cantar fuera, comencé a cantar por dentro. Era raro, pero luego era lindo. Y estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era pequeñito. Ella, que quedaba en la pileta como un trapo sujeto a la cabeza y para resguardarse del sol. Llevaba un dental que le cubría la barriga y se quedaba horas y horas metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón se convirtiera en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda. Son las vivencias plasmadas en este fabuloso libro, Mi planta de naranja lima, de don José Mauro de Vasconcelos, el cual recomiendo aquí en su programa Don César Presenta. Queridos amigos,
Vamos a una pausa comercial y regresamos en esta emisión muy especial en la 49ª de Don César Presenta. Volvemos luego de los consejos comerciales. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Escúchate. Coordinadora de Medios Locales del Perú. Perú, un país donde la tierra, la historia y la vida se entrelazan, guardando los secretos de una civilización que comprendió el poder de la tierra. En Ceres hemos aprovechado las técnicas agrícolas que han evolucionado con el paso de los siglos. Tenemos más de 20 años dedicados a la comercialización de fertilizantes e insumos agrícolas de alta calidad para que tus cultivos crezcan fuertes y sanos, y así avanzar juntos para que el futuro de nuestra agricultura y de Perú sean tan radiantes como nuestra historia. Encuéntranos en las mejores tiendas de fertilizantes del país. Ceres Perú, cuidamos tus raíces. ¿Sabes qué celebramos en el Triduo Pascual? Son 3 días que cambian el curso de la historia, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Jueves Santo, Cristo se entrega en la Eucaristía. El Viernes Santo, su amor llega hasta la cruz. Y en la Vigilia Pascual, la oscuridad se rompe con la luz de la resurrección. Vivir el Triduo Pascual no es solo recordar, es entrar en el misterio, comprender su amor y dejarnos transformar por él. Gocemos de la Pascua. Cristo ha resucitado y con él renace la esperanza. Triduo Pascual, vive, comprende y resucita con Cristo. Prepárate, Perú, ante las lluvias intensas. Con las lluvias intensas que trae el fenómeno del Niño, debemos tomar acciones seguras. En tu vivienda, revisa y prepara el techo. Hola, vecino, ¿qué está haciendo? Coloco sacos de tierra o arena en los accesos para evitar el ingreso de agua por la lluvia. Es una buena medida de preparación. Organízate con tus autoridades para establecer un sistema de alerta temprana. Aléjate de laderas y cauces de ríos. Si conduces, disminuye la velocidad y no te detengas en zonas donde fluye gran cantidad de agua. Maestro, tu casa propia ahora en Residencial Magisterial de Chachapoyas. Te brindamos grandes facilidades, los mejores precios y la oportunidad de hacerte acreedor del bono Mi Vivienda. Ten la oportunidad de vivir en el lugar más seguro de la ciudad con tu familia. Ven a nuestra oficina del Jirón Amazonas 1070B, Chachapoyas, o llámanos al 041-477717 o visita nuestra página web dmvivienda.p. Vive seguro, vive de Rama. Muchas horas de trabajo frente a la computadora, clases virtuales todos los días. No dejes las molestias visuales afecten tu bienestar. Óptica Pinedo, lo mejor para tus ojos, más cerca de ti, con la mejor experiencia y servicio en medida de la vista totalmente gratis. Monturas económicas y modernas en carey, metal y acetato. Lentes recetados monofocales, bifocales y multifocales digitales de última generación. Lentes de contacto cosméticos y transparentes. Gafas solares de protección UV. Óptica Pinedo. Estamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Encuéntranos en Girón Recreo 621, frente a Registros Públicos y la Avenida Libertad 565, Ciudad de Chachapoyas. Comunícate al WhatsApp o llámanos al 992-621-512, 993-806-754. Óptica Pinedo, lo mejor para tus ojos. Síguenos en Facebook e Instagram. Al recitar el Santo Rosario de los No Nacidos, es necesario dirigirse a la Virgen y a Jesús con una actitud de súplica, invocando la protección y salvación para todos los niños no nacidos, pero también para los pecadores de todo el mundo. Te invitamos a rezar con nosotros el Santo Rosario de los No Nacidos todos los martes y viernes a las 6 de la tarde por Radio Horizonte 99.9 FM.
ahora más cerca de ti, Bodega Riverita, en este nuevo año 2025. Está ofreciendo un extenso surtido de artículos de primera necesidad, así como también pollo, pescado, panes, frutas y verduras de calidad, refrescos de todas las marcas y sabores y cervezas bien heladitas a los mejores precios del mercado. Y por esta temporada escolar ya llegaron un surtido de útiles escolares, como también mochilas, zapatos, uniformes en todas las marcas y modelos, y también un surtido útiles de escritorio. Regresa al colegio con los mejores productos que ofrece Negocio Riverita, donde encuentras calidad, surtido y sobre todo la mejor atención. Para cualquier información o pedidos, llama al número celular 947-649-162. 947-649-162. Ubícanos en el distrito de Providencia, Barrio El Progreso. Bodega Riverita es tu nuevo lugar para comprar. Ahora más cerca de ti. Bodega Riverita. Sale a la cancha el equipo cultivado por el mundo del Inge. ¿Qué tal tomate? ¿Qué tales papas? Y esas sandías se ven gigantes. ¿Con qué las cultivan? Con Barrick Red y Ensigrow Forte, tus cultivos tendrán una bioestimulación que se nota. Con esta dupla alcanzarás un alto rendimiento y calidad, máxima eficiencia, minimiza el estrés y ahorra dinero en nutrición para todos los cultivos. Sus resultados son visibles desde la primera aplicación y sus formulaciones son amigables con el medio ambiente. Haz que tu producción crezca con la mejor dupla de nutrición. Barrick Red y Ensigrow son parte del equipo Upgoost. Upgoost, juntos crecemos bien. Queridos jóvenes, en este día sagrado del Triduo Pascual, la Iglesia nos invita a detenernos, mirar el corazón de nuestra fe y acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. No se trata solo de recordar un hecho histórico, sino de vivirlo con el alma despierta y el corazón abierto. El Jueves Santo nos muestra a un Cristo que sirve con amor, que se arrodilla ante sus amigos para lavarles los pies. ¿Cuántas veces nosotros evitamos servir por orgullo o comodidad? Jesús nos enseña que el amor verdadero se demuestra con los gestos más humildes. El Viernes Santo contemplamos su entrega total. En la cruz, Jesús no responde al odio con venganza, sino con perdón. Su sacrificio nos revela que incluso en el dolor más profundo hay esperanza, hay redención. Y llega el Sábado Santo, un día de silencio y espera, pero no es una espera vacía. Es la certeza de que la oscuridad no tiene la última palabra, porque el domingo de resurrección brilla con fuerza, recordándonos que la vida vence, que el amor de Dios es más fuerte que cualquier muerte. Vivir el Triduo Pascual es dejarnos transformar por ese misterio, es descubrir que la Pascua no es solo una celebración, sino una nueva oportunidad para renacer, para reconciliarnos, para comenzar de nuevo. Jóvenes, no tengan miedo de vivir su fe con profundidad. Cristo está vivo y quiere caminar con ustedes. Ábranle las puertas del corazón y déjense llenar por la alegría de la resurrección. Que esta Pascua sea un tiempo de luz, de esperanza y de renovación. Radio Horizonte. Buenas nuevas en tu vida. Es el principal canal online difusor de la evangelización y de la palabra de Dios. Este espacio entrega las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional. Pueden acceder a través de nuestras principales redes sociales, como el Facebook, conectados con las nuevas tecnologías. 11 de la mañana, 5 minutos. Estás en sintonía de Don César Presenta. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía en los 99.9 de la FM y a través del recurso de Facebook Live Horizonte Chachapoyas 99.9. Queridos amigos, regresamos en nuestra 49ª emisión
de Don César Presenta aquí en Radio Horizonte, a un paso, a una semana de llegar a nuestros 50 programas. Bien, aquí en Radio Horizonte tenemos a bien en Don César Presenta brindar un cálido homenaje póstumo a don Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nacido en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y fallecido ya hace 6 días. Mañana se cumple una semana de su partida, el 13 de abril del presente año. Marqués de Vargas Llosa fue con el grado de marqués, imagínense, esa talla internacional. Fue un escritor peruano con nacionalidad española desde 1993 y la nacionalidad dominicana desde junio del año 2022, considerado como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Sus obras han obtenido numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura 2010, el Premio Cervantes 1994, considerado como el más importante de la lengua española, el Premio Príncipe de Asturias de 1986, el Premio Biblioteca Breve de 1962, el Premio Rómulo Gallegos de 1967, el Premio Planeta de 1993, entre tantos otros. Sin duda, el más laureado de nuestros escritores, queridos amigos y amigas, junto a Gabriel García Márquez. Y a propósito, en esa gresca que tuvieron, en ese puñetazo, hablando en términos un tanto grotescos, que le propinó Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, se dice que era por un problema que tuvo, una inclinación, un gusto de García Márquez por su esposa Patricia Llosa, pero bueno, el secreto se lo llevó a la tumba García Márquez en su momento, y buen tiempo después Mario Vargas Llosa también hace lo propio. Nunca se pudieron amistar. Ellos formaban parte del boom latinoamericano con Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, entre tantos otros, esa hermosa generación que se gestó en América Latina y que dio muchas luces y muchos reconocimientos a nivel mundial. Junto a Gabriel García Márquez, como ya lo dije, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, el mexicano, otro premio Nobel de Literatura, es uno de los exponentes centrales de aquel boom latinoamericano. Queridos amigos, forma parte de la Real Academia Española. Mario Vargas Llosa. Podemos decir también que Mario Vargas Llosa, su padre fue don Ernesto Vargas Maldonado y su madre Dora Llosa Ureta. Su cónyuge fue su tía Julia Urquidi Illanes, nacida en Bolivia de 1955 a 1964, y Patricia Llosa Urquidi de 1965 hasta que se divorciaron en el 2015, de esto ya hace 10 años. Tuvo una relación con la Socialité, ex esposa de Julio Iglesias, Isabel Presley, de 2015 al 2022, 8 largos años. Sus hijos fueron Álvaro Vargas Llosa, que asume ese grado de marqués por ser el hijo mayor, Gonzalo, que trabaja con los refugiados en Siria para la ONU, y Morgana, una gran fotógrafa internacional. Estudió su bachillerato y licenciatura en letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Cana de América, en la Universidad también Complutense de Madrid, una de las mejores, si no la mejor universidad en letras, su doctorado en 1971.
supervisor doctoral, fue alumno también, tuvo esa categoría de supervisor doctoral, alumno de Luis Jaime Cisneros, un grande de las letras y del periodismo, Raúl Porras Barnechea, un senador de talla mundial, Raúl Porras, que pues se lució en nuestro Parlamento Nacional, diplomático, exdirector de la Biblioteca Nacional, gran intelectual, fue alumno de Isaac Humala, el padre de Antauro y de Ollanta, el último expresidente del Perú. Se dedicó a su labor como escritor, trabajó en la Universidad de Princeton, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la famosa UAB, la UBA, La Crónica, en El Diario en 1952, La Industria en 1952, el King's College de Londres en 1969 a 1970, trabajó también en la Universidad de Harvard en 1992. Queridos amigos, Vargas Llosa prestigió al Perú con todo lo laureado y sus intervenciones profesionales en diversas partes del mundo, en universidades de prestigio. Obras notables de Vargas Llosa: La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, La tía Julia y el escribidor. Su título nobiliario es Marqués de Vargas Llosa. Fundó el partido político Libertad en 1987 a 1993, con el que participar en las elecciones de 1989 para elegir al gobierno de 1990, pos el gobierno de Alan García Pérez, primer gobierno, y en el cual fue derrotado por Cambio 90 de Alberto Fujimori, en aquel entonces rector de la Universidad La Molina. Fue miembro de la Real Academia Española, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia Brasileña de Letras, de la Sociedad Mont Pelerin, del Diálogo Interamericano, una gran organización que promueve los derechos y las libertades civiles, nacida en Estados Unidos, de la Academia Peruana de la Lengua y, por supuesto, de una academia que proviene de un país que lo quiso mucho y que lo quiso también nacionalizar en su momento, la Academia Francesa. Queridos amigos, este fue nuestro homenaje a don Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Queridos amigos, tengo también otro libro importante en esta mañana de libros de mi biblioteca que compartir con todo cariño y respeto con todos y cada uno de ustedes. Tengo en mis manos, pero antes de compartir el siguiente libro, quiero hacerles recordar un hecho histórico. El 20 de abril, o sea mañana, según nuestra bibliografía, se inicia el primer gobierno de Ramón Castilla, para muchos el mejor presidente del Perú, para otros Nicolás de Piérola. En el Perú histórico es considerado el primer presidente progresista e innovador, y según el historiador Jorge Basadre Grothman, tacneño, gran maestro, con él empezó realmente el periodo republicano en el Perú, pues sus antecesores habían dedicado más tiempo a las guerras y contiendas civiles. Obras y acontecimientos de su primer gobierno de Ramón Castilla Marquesado. Se estableció el primer presupuesto nacional, un hecho histórico. Se implantó el sistema de consignaciones para la explotación y comercialización del guano. Se promovió la inmigración de los chinos coolíes para el trabajo en las haciendas costeñas. Se construyó el ferrocarril Lima-Callao, primer ferrocarril de Sudamérica, otro hecho histórico. Se tendió la línea telegráfica entre Callao y Lima en 1847.
se promulgó la ley del pago de la deuda interna, ley llamada Ley de Consolidación. Asimismo, se canceló la deuda externa. Se pagó a Estados Unidos, Inglaterra y Chile. Se promulgó la ley sobre el derecho de la propiedad intelectual. Se elaboró el primer proyecto del Código Civil. Se aperturaron embajadas y consulados. Se estableció el sufragio universal para mestizos e indígenas analfabetos. Se construye el primer mercado central de Lima, marcado por la historia don Ramón Castilla Marquesado. Comienza la era del guano en su gobierno. Fue un periodo de relativa prosperidad y mayor estabilidad política. Por sus propiedades como fertilizante era importado por países como Inglaterra y Estados Unidos. Castilla introdujo el sistema de las consignaciones. El Estado peruano encargaba a particulares la explotación del producto, a cambio de lo cual los empresarios consignatarios se quedaban con un porcentaje de las ganancias, 5%. A lo largo de los años 1840 a 1872, el Estado peruano obtuvo ingresos crecientes gracias a la explotación del guano hecha por sus socios privados. En total se calcula que no menos de 65 de cada 100 libras esterlinas generadas por la venta del guano fueron para el Estado. Sin embargo, muy poco de este dinero fue invertido para el desarrollo del país y la mayor parte se gastó sin tomar en cuenta que algún día se podía terminar este negocio. Un hecho histórico que traemos acá en nuestra mesa de conducción en este día como antesala a lo que significa nuestro programa número 50 de Don César Presenta. Mi saludo también, por supuesto, a la Unidad Funcional de Integridad que dirige mi gran amigo, el licenciado Víctor Erasmo Guamán Muñoz, del Gobierno Regional Amazonas. Una loable labor junto a su gran equipo de trabajo, Marilis, está también Sarita, por supuesto, mi saludo para cada una de ellas. Una labor noble, una labor entregada, abnegada al servicio de la corrección, de la rectitud, de la probidad, de los principios y valores, muy vinculados al Código de Ética de la Función Pública, entre otras normas. Mi reconocimiento por tan valiosa, trascendental labor que realiza la Unidad de Integridad Funcional, por supuesto. Queridos amigos, mi saludo a todos y cada uno de ellos y a todos el Gobierno Regional Amazonas, también al gerente general, que espero tenerlo en algún momento, a mi querido amigo, el ingeniero Litman Ruiz Rodríguez, un gran señor, que me precio de su amistad y una enorme gratitud, por supuesto. Muy bien, amigos, en esta oportunidad tenemos el libro de Agustín Laje. Agustín Laje, que es el autor favorito de mi amigo el padre Lino Salazar Paisid. El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, con el prólogo de Agustín Laje, escrito por Cristian Rodrigo Iturralde. Ahí lo tienen, un libro recomendado para quienes están adheridos a la prédica de la derecha y que tienen una vocación por el análisis sociopolítico, siempre bienvenido en Latinoamérica y del cual hay mucho que hablar. Vamos a hablar del autor antes de señalar algunos alcances del libro. Cristian Rodrigo Iturralde, escritor e historiador volcado principalmente al estudio de la historia de España y de la Iglesia Católica, abordando asimismo cuestiones ligadas al marxismo cultural y a ciertos aspectos de la historia y de la política nacional argentina. Varios de estos trabajos han sido premiados y presentados tanto en el interior del país como en el exterior.
siendo alguna de estas obras traducidas a otros idiomas y adquiridas por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entre otras distinciones recibidas, quien suscribe es miembro académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, correspondiente al Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina, y miembro académico de número por el Instituto Histórico Santiago de Liniers. Bien, vamos a dar cuenta de lo que significa parte del libro, de lo que contiene este importante libro, La Escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda. A ver, queridos amigos, vamos un momentito, vamos a dar cuenta de la nota del autor. Vamos a dar algunos alcances importantes de lo que contiene esta valiosa documentación. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Pensamientos que caminan con pies de paloma dirigen el mundo, del gran Friedrich Nietzsche. En el año 2017, durante una breve estadía en Frankfurt, Alemania, tuve la oportunidad de apersonarme en la mitológica universidad y la Universidad de Frankfurt, y entrevistarme con la persona a cargo en ese momento, comentándole que deseaba aportar unos trabajos que podían ser de utilidad para una mejor comprensión de la teoría crítica y de los enemigos del progreso. Encantada por la visita y la propuesta, la mujer accedió inmediatamente a recibir los libros que había traído conmigo e incluso a sacarse una fotografía con ellos muy sonriente. La señora, claro, jamás sospechó que lo estaba recibiendo de mis generosas y desinteresadas manos. Era un pequeño caballo de Troya que tarde o temprano activaría la contrarrevolución cultural, sacando del estupidismo mental y del esnovismo intelectual a los genuinos libres pensadores. Desde ya, como bien presupondrá el lector, los ensayos en cuestión eran de claro signo restauracionista y contrahegemónico, donde se denunciaba y destruía las falaces argumentos de los filósofos alemanes y del posmodernismo en general. Desde entonces tuve en mente escribir algo sobre el mentado instituto, no solo por el comprensible interés que suscita la materia, sino porque observaba que escasean los trabajos en lengua vernácula, y muy especialmente aquellos no proclives al panegírico o alejados de la crítica marxista ad intra. Salvo por notables excepciones, nadie conoce verdaderamente con alguna precisión aquella institución, luego conocida como la Escuela de Frankfurt, la mundialmente conocida en el ámbito político y cultural como Escuela de Frankfurt. Si todos hemos escuchado alguna vez su mención en tertulias y distintos intercambios intelectuales, pero cuando uno pretende indagar algo más sobre la entente de Marras, cae en cuenta que el conocimiento que de ella se tiene es casi puramente nominal, lo que equivale en realidad a tener un entendimiento nulo de la materia. ¿Cómo es posible que en pleno auge de la izquierda cultural no se conozca a quienes primero sembraron el terreno para la proliferación de aquella corriente, variable de marxismo que hoy ocupa cada estamento social e institucional del orbe? Indudablemente el mayor obstáculo que han encontrado este estudio es el marcado academicismo de sus agentes, tornándose en ocasiones casi imposible navegar entre el intrincado y rebuscado lenguaje de sus escritos y teorías, desalentando a todo aquel que pretendiera abordar
y comprender la obra del mentado instituto, refiriéndose a la escuela de Frankfurt, sin llegar siquiera a aprender sus conceptos más básicos y por lo mismo comprender la influencia que ha tenido en los exponentes más relevantes de la actual y de la filosofía posmoderna, y en sucesos como la rebelión estudiantil de mayo de 1968 en Francia. Una clara muestra de esto es el sinceramiento del propio Herbert Marcuse, cuando entrevistado en 1968 sobre la complejidad semántica de la obra de su amigo y colega Teodoro Adorno, reconoce que hay muchos pasajes de Adorno que yo mismo no entiendo. No obstante, seguidamente ensaya una justificación, advirtiendo que mediante el empleo de un lenguaje ordinario y la prosa corriente se puede incurrir en un riesgo igual de peligroso en la popularización precipitada de los problemas tremendamente complejos que enfrentamos actualmente. Y así, queridos amigos, se va dando la primera parte de este gran libro que recomiendo, El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, de Cristian Rodrigo Iturralde. Vamos a hablar un poco más de la escuela de Frankfurt, precisada en su contraportada de este maravilloso libro. La escuela de Frankfurt fue el comienzo de la revolución cultural y de los sismos que hoy pretenden destruir los cimientos de la civilización occidental cristiana. Estamos en condiciones de afirmar sin temor a equivocarnos al menos dos cosas que tratamos aquí con el primer think tank multidisciplinario y realmente organizado del marxismo antidogmático, y que ha sido determinante la influencia ejercida sobre los primeros triunfos de la nueva izquierda y del posmodernismo. En resumidas cuentas, la escuela de Frankfurt salvó al marxismo de sí mismo, especialmente del entonces ya obsoleto marxismo institucional, cuyos ensayos caían estrepitosamente por su propio peso en todo el mundo. Los filósofos alemanes lo revitalizaron, dándole un nuevo rostro, pasando a retiro al proletariado y añadiendo nuevos miembros y manifestaciones a su cuerpo, ahora sustentando y alimentando por otras víctimas nuevos idiotas útiles y sujetos revolucionarios, mujeres, estudiantes, homosexuales, ecologistas, animalistas, negros, indígenas, entre otros. Así lo precisa el libro. Desvincularon al marxismo de una revolución que sensatamente juzgaron imposible, evitando su complejo descrédito y eventual extinción. La nueva izquierda no se constituye simplemente como derivación de cierto corpus teórico gramsciano. Más aún, hoy diría que ni siquiera principalmente se deriva de aquel, de tal suerte que si el libro negro de la nueva izquierda rastreó las pistas gramscianas, el trabajo de Cristian Rodrigo Iturralde, que hoy me toca prologar, expresado por Laje, viene a seguir las enormemente complejas pistas de otra de las más importantes fuentes del izquierdismo contemporáneo, la escuela de Frankfurt. Aquí hay pues una colosal contribución. No conozco ningún libro que provenga de la derecha que haya querido tratar este intrincado tema de manera sistemática. Después de leer el libro, creo que ese objetivo se ha logrado muy bien. El lector podrá conocer aquí quiénes fueron los pensadores más reputados de la escuela de Frankfurt. Podrá conocer algunos aspectos de sus formas de pensar. Podrá evaluar la innovación que significaron para el marxismo y para la izquierda en general. Podrá entender de qué manera la cultura se volvió tan importante a partir de aquí para una tradición ideológica que a la sazón privilegiaba en general los análisis económicos e infraestructurales. Dicho por Agustín Laje, queridos amigos, en este
importante documento, el inicio de la nueva izquierda. Muy bien, también tenemos otro libro de igual valía, producido por esa organización tan importante de la década del 90 hasta inicios del 2000, pero que ya no hemos visualizado otra documentación mayor. Me estoy refiriendo a Agenda Perú, que marcaba los temas de la realidad nacional de mayor relevancia. Un espacio similar al Instituto de Estudios Peruanos, IEP, en el cual era un foro de profesionales, estudiosos, letrados, todos ellos egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o la mayoría de ellos, y bueno, que hace ya más de 10 años publicó este lindo libro que voy a compartir con ustedes y de la biblioteca de su servidor, Democracia y Buen Gobierno, producido por Francisco Sagasti, expresidente de la República, Pepi Patrón, notable historiadora, Mats Hernández, un gran señor, presidente del Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, y Nicolás Lynch, exministro de Educación. Y voy a dar cuenta de su contraportada, por supuesto. ¿Cómo se ejerce la autoridad en el Perú? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible un gobierno democrático, eficiente y representativo? ¿Cómo avanzar hacia una sociedad más democrática, una economía moderna y un Estado con el cual puedan identificarse todos los peruanos? Son las preocupaciones de este conjunto de investigadores de la Gran Agenda Perú. La tercera edición de Democracia y Buen Gobierno responde a estas preguntas con los resultados de 7 años de estudios y consultas en diferentes partes del territorio nacional, empresarios, trabajadores, dirigentes de base, profesionales, amas de casa y ciudadanos de la más diversa procedencia han contribuido a esta notable investigación. Este libro ofrece una percepción compartida por una amplia gama de peruanos acerca de los problemas de la gobernabilidad democrática durante el decenio de 1990 y propone una agenda para consolidar la democracia y el buen gobierno en el Perú. Esto es al margen de los conceptos que cada uno puede tener del gobierno del expresidente Sagasti. Vamos a dar cuenta de algunos alcances importantes de Agenda Perú sintetizados en esta oportunidad en su prefacio. El diseño y la ejecución del programa Agenda Perú parte de una idea central: aportar elementos que permitan una mejor comprensión de las múltiples crisis por las que atraviesa el país y esbozar propuestas para mejorar las perspectivas de la gobernabilidad democrática, el buen gobierno y el desarrollo social y económico. Son objetivos específicos de Agenda Perú. Preparar un diagnóstico de la situación de gobernabilidad tomando en cuenta el cambiante contexto social, económico y político que caracteriza al Perú contemporáneo. Promover el intercambio de puntos de vista y el debate sobre los problemas de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno. Proponer estrategias y políticas para el desarrollo democrático del Perú en la transición hacia el siglo XXI y difundir ampliamente los resultados de estas actividades. El enfoque adoptado ha puesto énfasis en los procesos de consulta, en el diálogo y en el valor del consenso. De aquel tiempo, queridos amigos, en tiempos de dictadura, de crisis, se apostaba mucho por los foros y espacios de diálogo, en el cual estaba también diálogo interamericano. En el tiempo de la dictadura de Alberto Fujimori, que en paz descanse. Por esta razón se buscó la participación de la gama más amplia posible de ciudadanos
en la elaboración de una visión de conjunto sobre los problemas de la gobernabilidad democrática y del buen gobierno en el Perú, así como en el diseño de estrategias de desarrollo que permitan avanzar hacia la prosperidad y el bienestar para todos los peruanos. Desde el primer momento consideramos que la aproximación más adecuada para definir una agenda de temas sobre la gobernabilidad democrática y el buen gobierno en el Perú debía basarse en el diálogo, el intercambio de opiniones y en una disposición para llegar a entendimientos y acuerdos en un clima de tolerancia y respeto por los puntos de vista de quienes piensan de manera diferente. Dicho en otras palabras, el programa Agenda Perú no solo implica un esfuerzo de diagnóstico, sino también un ejercicio democrático en torno al tema de la gobernabilidad y el diseño de estrategias de desarrollo. A lo largo de los 7 años de trabajo en el programa, la experiencia ha demostrado que sin una permanente actitud receptiva, abierta a la sorpresa, es imposible procesar el cúmulo de ideas a veces contradictorias, frecuentemente confusas y muchas veces difíciles que surgen de una discusión abierta. Es evidente que la vigencia y legitimidad y el diagnóstico y de la agenda para la gobernabilidad democrática, así como las propuestas de estrategias y políticas, estarán definidas por el grado de consenso y apoyo que ésta puede generar en la ciudadanía. Hay que comprender, queridos amigos, que Agenda Perú, promotora de este libro, Democracia y Buen Gobierno, de este conjunto de intelectuales peruanos, Pepi Patrón, gran investigadora, docente de la Universidad de Lima, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, investigadora de la comunicación social, marca un antecedente de lo que significó el Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad y anteriormente el Acuerdo por la Educación. Queridos amigos, etapa de transición, etapa en la cual las ideas que podían llegar a consensos fundamentales era vital para el ejercicio de un término que recién estaba entrando en nuestra política, que era la gobernabilidad, y que hoy en día, mal que bien, ha tomado cuerpo y en el cual es el camino a seguir por las organizaciones de nuestro Estado. Bien, hemos tenido que dar cuenta de Democracia y Buen Gobierno, de Agenda Perú. Muy bien, queridos amigos, seguimos en este desfile de libros que quiero compartir con ustedes. Y bueno, también doy cuenta de un libro que marcó mi niñez, Gallinazo sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, del cual tengo una anécdota. Gallinazo sin plumas, antes no se tenía mucho acceso a los libros. En Lima sí, en provincias, en lugares muy exclusivos, pero las personas de condición mediana no tenían un acceso claro a los libros. Y recuerdo que le comuniqué a mi mamá que Gallinazo sin plumas se iba a brindar con el diario La Industria de Chiclayo, y venían como suplementos, como 30 suplementos, en el cual contenía todo el libro de Gallinazo sin plumas, del gran Julio Ramón Ribeiro. Vamos, este es el pequeño texto que comparto ahora con ustedes de Gallinazo sin plumas. El libro es mayor, pero quiero darle alcances importantes. Aquella colección está en Chiclayo, espero poder rescatarla de mi biblioteca allá en mi amada ciudad. Vamos a hablar un poco de Julio Ramón Ribeiro. Nació en Lima en 1929 y murió en 1994. Escritor peruano, figura destacada de la llamada generación del 50.
y uno de los mejores cuentistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Recibió su primera enseñanza en el Colegio Champañat de Lima, un colegio muy exclusivo de la clase alta, para posteriormente ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1946, donde cursó Letras y Derecho. Abandonó los estudios jurídicos en 1952 cuando se encontraba en el último año de la carrera, al recibir una beca para estudiar periodismo en Madrid, a donde se trasladó en noviembre del mismo año. En julio de 1953, y después de ganar un concurso de cuentos convocado por el Instituto de Cultura Hispánica, viajó a París para preparar una tesis sobre la literatura francesa en la prestigiosa, está sin duda alguna dentro de las 5 mejores universidades del mundo, la Sorbona de París, Francia, donde estudió estudios de doctorado Alan García Pérez. Pero de nuevo decidió abandonar los estudios Julio Ramón Ribeiro y permanecer en Europa, realizando trabajos eventuales y alternando su estancia en Francia con breves temporadas en Alemania y Bélgica. En 1958 regresó al Perú y en septiembre del año siguiente viajó a la ciudad de Ayacucho para ocupar el cargo de profesor y director de extensión cultural de la Universidad Nacional de Huamanga. En octubre de 1960 regresó a Francia. En París trabajó como traductor y redactor de la agencia France Press, la famosa agencia de medios francesa. En 1972 fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado adjunto ante la UNESCO, y posteriormente ministro consejero, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO. Hacia 1993 se estableció definitivamente en Lima. En su país fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Cultura, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano, queridos amigos. Hablemos un poco más de Julio Ramón Ribeiro para ir a algún extracto de Los Gallinazos sin Pluma. Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50, un grupo de escritores que buscó una renovación en la narrativa peruana y que tuvo como tema preferente la descripción de los cambios producidos en la sociedad limeña, que comenzaba a sufrir por esos años un acelerado proceso de modernización. Considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, entre los volúmenes de cuentos que publicó destacan, que lugar a duda cabe, Los Gallinazos sin Plumas, Cuento de Circunstancias, Las Botellas y los Hombres, Tres Historias Sublevantes, La Juventud en la Otra Ribera y Solo para Fumadores. Él fue un gran fumador y murió de eso, a consecuencia de eso. Con el paso del tiempo, dañó totalmente su salud, que fueron reunidos en las recopilaciones La Palabra del Mudo y Cuentos Completos, prologada por Alfredo Varas Echenique, otro genio. El espacio acotado por el autor es el de una burguesía limeña empobrecida, aunque incursiona a veces en ambientes marginales, manteniendo el esquema básico de la expectativa frustrada de los personajes burócratas, seres grises y olvidados, sin voz, víctimas de la trama cruel de la expansión urbana y de una incipiente modernización. El trasfondo de estos relatos, a juzgar por la intención del narrador, es mostrar el fin del orden aristocrático en manos de una burguesía pragmática y vulgar. Vamos a dar algunos alcances de una de sus obras, sin duda alguna la obra cumbre de Ribeiro, Gallinazos sin Plumas.
A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a una orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro armado de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientes sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora el viejo Don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a barrear. A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora, el famoso Efraín de los gallinazos sin plumas. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y que con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Gallinazo sin plumas, queridos amigos, del cual ha marcado a mi generación, la niñez sin duda alguna, en el desarrollo social y cultural que tuvo mi generación y generaciones anteriores, que duda cabe también. Bien, y seguimos brindándoles ya el último libro de mi biblioteca en esta oportunidad. Otro libro sumamente importante de corte internacional, El método Macron, las 68 claves para el éxito del joven presidente que rompe moldes, por Super Swan. Hay que recordar que Macron, la primera dama, la esposa de Macron, es marcadamente mayor que él. Él aún está por los 57 años más o menos, y su esposa debe estar por los 67, 70 años. Es marcadamente mayor que él. Esa es la particularidad que tiene la familia francesa. El método Macron, que vamos a dar cuenta y vamos a hablar primero de su autor. Rupert Swan es experto en coaching y comunicación interpersonal. Ha realizado estudios sobre la inteligencia social tanto en corporaciones como en el ámbito privado, norteamericano y europeo. Es asesor editorial y redacta discursos para empresarios de éxito. Su anterior obra, El método Obama, por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue un éxito en todo el mundo con una docena de traducciones. Bien, vamos a dar alcances importantes de El método Macron. Por ejemplo, tenemos un título interesante: La mejor manera de pagar un traje es trabajando. Si bien es verdad que Emmanuel Macron, presidente de Francia, procede de una familia acomodada, ha llegado y acá un alcance mayor. Conoce a su esposa, Macron, la conoce en la escuela. Él, cuando estaba en el colegio, le daba clases y se enamoró de su esposa en la escuela, en el colegio. Ya cuando joven la busca y se enamora. Así es el amor, así es la vida. Seguimos. Ha llegado hasta donde está gracias a su esfuerzo y a su determinación. Refiriéndose a Macron.
No ha seguido siempre una misma trayectoria, como reseñó el periódico Liberation. En 2012 ha vivido 3 vidas, la primera como estudiante de filosofía, la segunda como banquero de inversión en la banca Rothschild, el famoso grupo banquero Rothschild, y la tercera como político, pero siempre ha desarrollado su labor trabajando duramente. Macron recalca el valor del trabajo en la mayoría de las entrevistas en los medios de comunicación. En uno de sus mítines afirmó claramente: estoy aquí gracias a una familia que me ha empujado a trabajar, porque nada me predestinaba a donde estoy. Concretamente, fue su abuela, institutriz y directora de escuela, que creció y salió de una condición poco favorable. Gracias a la educación, sin trabajar como el propio Macron ha expresado en numerosas ocasiones, no habría llegado a ninguna parte. Ya hemos oído muchas veces la frase «nadie nos regala nada», y es bien cierta. No podemos esperar evolucionar si no lo ponemos todo de nuestra parte, y no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier otro ámbito. En nuestra sociedad parece que se prioriza cada vez más la gratificación inmediata, y constantemente aparecen nuevos personajes que se han hecho famosos gracias a un concurso televisivo o algún escándalo, y de la misma forma que surgen, luego desaparecen. Sí, de acuerdo, puede ser que ganen dinero fácil en muy poco tiempo, pero esto es efímero. Solo con el esfuerzo constante podremos alcanzar logros duraderos. De nada nos sirve poseer una inteligencia brillante o tener facilidad para realizar según qué tareas si no combinamos nuestros dones con otros ingredientes como la paciencia y la perseverancia. Y no podemos dejar nuestro futuro en manos de un golpe de suerte o del azar. Solo tú puedes construir las bases de lo que será tu vida a partir de ahora. Decide un objetivo claro al cual llegar. Márcate metas alcanzables y ve poco a poco por etapas. Evita las distracciones innecesarias, redes sociales, televisión, citas que no te aportan nada. Y esto va para los jóvenes y adolescentes. Respeta el horario de estudio o práctica que te has marcado. Piensa en los beneficios que obtendrás a medio o largo plazo. Toma ejemplo de otras personas que han logrado aquello o a lo que tú aspiras. Mantén ordenado el espacio de trabajo. Intenta también que sea un lugar bien ventilado y con luz natural. Haz pequeños descansos de cuando en cuando. Lo importante es la calidad de lo que hagas, no la cantidad. Premiate para recompensar tu esfuerzo. Increíbles lecciones que nos deja el método Macron, dado a conocer por el autor Rupert Swan. Bien, queridos amigos, esta ha sido nuestra 49ª emisión en una batería literaria que he querido compartir con ustedes como parte del carácter educativo y cultural del programa Don César Presenta. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en los 99.9 de la FM y a través del recurso de Facebook Live de Radio Horizonte. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra gentil presencia y fina atención. Hemos culminado nuestra 49ª emisión. Muchas gracias y volvemos la próxima semana con más entrevistados, más personajes, más personalidades, más historias y más libros y más análisis sociocultural y político. Muy amables, gracias, lindo fin de semana para todos, acompañados ya del astro sol. Permiso, disfrútenlo. Mi nombre es César Falla y me despido de ustedes. Lindo fin de semana para todos, gracias, permiso. Chao. Hemos compartido una jornada muy especial de Don César Presenta. Hasta nuestra próxima cita. Muchas gracias por su fiel sintonía.
Permiso. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú.